Bien, amigos, tenemos el placer de tener a don Edis Olivares. Eddie Olivares, ex miembro de la Junta Central Electoral, dirigente del Partido Revolucionario Moderno y actual ministro de Trabajo. Ministro de Trabajo. El ministro de Trabajo es un ministerio medio complicado porque no tiene presupuesto, porque tiene mucha responsabilidad, porque tiene que buscarle empleo a todo el mundo. Bienvenido, ministro. Gracias, don Julito. Para mí un gratísimo No, para placer. nosotros, ministro. La verdad es que habíamos estado hace unos días, entonces la semana pasada yo hablé con la gente mía. Antes siempre estamos en la comunicación directa, la coordinación. Digo, coordíneme el programa rápido, porque si no, y entonces lo procuramos rápidamente y bueno, muy contento de estar con ustedes. Bien, ministro, hay dos temas con que quiero iniciar porque yo creo que son información. Primero, aclárenos lo que tiene que ver con lo inmediato, que es lo de los días de fiesta, que usted ha hecho una declaración ayer de cuáles son los días de fiesta ahora con relación al 1 de mayo y el 5, el cambio, cuál es que la información correcta, oficial. Y por otro lado, dentro de todo esto de los aumentos de salario, vimos que ya el gobierno había hecho en los días que usted entró, se hizo un primer aumento de salario a algunos sectores, y que creo que llegaron a un 30%, a un 20%, 12 y 8, ¿verdad? En esa parte. ¿Cuáles sectores incluyeron? Y ahora medio nos confundimos porque vimos que se anunció como aumento a dos sectores como la zona franca y el turismo, unos aumentos que vienen ahí de eso de las medidas para ayudar a mejorar la condición de los dominicanos, el tema es, pero también si vienen otro tipo de aumento de salario. Adelante, ministro. Bueno, en el caso del día 1 de mayo, como cae día de trabajo y se decide pasarlo al lunes siguiente, de modo que... El lunes 5. Lunes 5. Entonces, sin embargo, la celebración de los actos oficial o los actos del día 1 de mayo se celebran el día 1 de mayo. El Día del Trabajo se celebra el día 1 de mayo. Ahí tenemos, por ejemplo, la actividad de las centrales que se va a celebrar en el local de la CNU el día 1 de mayo. Pero el no laborable es el lunes 5. Pero el no laborable es el lunes 5. Bien. Por eso se hace la aclaración siempre, porque aunque hay un calendario para el año entero, pero hay que aclararlo cada vez que llega una fecha de esas que lleva el día festivo al lunes siguiente para convertir ya el fin de semana en lo que se llama un fin de semana largo. En lo otro, díganos del aumento. los aumentos. El presidente Abinader ha sido un presidente pro aumento. No creo que haya habido un presidente que haya sido tan constante en lo que tiene que ver con los aumentos. Empezó con el aumento a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. La policía gana más de $500, un raso. Igual ocurre con las Fuerzas Armadas, los guardias, que también tuvieron aumento, maestros, médicos, todo. Entonces, en el sector privado, el primer aumento significativo lo había hecho en el 2023, que le aumentó un 19% a los no sectorizados. Ahora, con una inflación de 3.3 y la acumulada en esos últimos 2 años de 6.3, se produjo el aumento más grande, un 20% para los no sectorizados, que son la inmensa mayoría de los trabajadores. Ese 20%, claro está, reclamaron que cómo se aplicaba un 20% cuando la inflación es de un 3%, pero el presidente tenía la decisión y tiene de ir acercando los salarios a un nivel óptimo. Habían estado muy deprimidos,
pero con estos aumentos se va situando en la región como salarios más o menos decentes. En el caso de los sectorizados, los más importantes son Zona Franca. Hoy, esta mañana, a las 10:30 de la mañana, ya se estará decidiendo el aumento de la Zona Franca. Bien. Que En 25%. el presidente había planteado un 25%. El sector Zona Franca es un sector también muy identificado con el fortalecimiento de la nación y en crecimiento, cuando nadie creía que la Zona Franca tenían presente ni futuro. El presidente Fernández dijo que ya la Zona Franca había cumplido su rol y que debía eliminarse, y el presidente Abinader la mantuvo, y hoy precisamente el Banco Central publica el crecimiento de 5.7 del mes de marzo, y la Zona Franca aparecen como el segundo sector de más crecimiento después de la construcción. O sea, que es una industria fortalecida y va a tener su aumento. En el caso de los hoteles, bares y restaurantes, ya próximamente, para el día 1 de junio, ya tendrán que tener el aumento. El presidente había adelantado que entendía que debía ser de un 30 para los hoteles y de un 25 para bares y restaurantes. Muy significativo. Ese es un sector que necesita que el salario se coloque en niveles adecuados, y de eso se trata. Se trata de un hecho sin precedente en el que el presidente de la República asume un rol activo para que los trabajadores tengan mejores salarios. Bien. Doctor, mire, en el caso suyo, el tránsito nos ha jugado una trastada, porque nosotros teníamos una agenda, por lo menos yo tenía una agenda muy complicada para Eddie Olivares. Mire, te lo voy a plantear pero todo. No fue un plan. Sí. La idea mía hubiera sido estar 10 minutos antes, como yo lo hago. Lo que pasa es que le voy a tratar un tema que usted nunca ha evadido, porque desde que salió de la Junta tengo la idea de que ha sido también quien ha tenido que ver con los temas electorales, porque tenía más experiencia dentro del partido. Mire, el candidato independiente, ¿qué es eso? Segundo, usted, todo el mundo sabe de qué sector es, entonces la pregunta más difícil no me la conteste. ¿Carolina o la vice? Esa es otra cosa. Tercero, no vayas a tribunales a discutir problemas laborales con trabajadores haitianos. Y tercero, si solamente la comisión de salario tiene que ver con el salario mínimo y no se mete en otros problemas, como por ejemplo que la ley no permite que usted haga contratos con trabajadores específicos, es decir, que le quite preaviso, cesantía, doble sueldo, vacaciones, que ahora se está discutiendo la cesantía. Y lo otro es que le tocó sustituir a una persona que hizo un buen trabajo, porque cuando uno llega y todo está mal, es muy fácil resolver. Vamos a tratar de nada más lo de lo laboral. Pero yo pienso, la genialidad de don Julio Jacín es increíble. Ahora que tenemos la inteligencia artificial, se me ocurre que debemos utilizarla. Entonces, tomar preguntas y algunos comentarios de don Julio de todos estos años,
y entonces someterlo a la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial analice qué había en cada pregunta y el efecto de esa pregunta, la genialidad. Bueno, en el caso del candidato independiente, el Tribunal Constitucional dictó una resolución que al día siguiente yo dije que era un error gravísimo, que no fue prudente y quizá pagaron un noviciado en cuanto al desconocimiento de los sistemas electorales y su delicadeza, y además la delicadeza al tratar temas que pueden afectarse de una manera sensible la democracia. Y si los se sistemas presenta, electorales para son ser práctico, doctor, se presenta un problema, que ustedes hagan una convención en su partido y que se imponga el poder, que el presidente señale a la vicepresidenta, y Hipólito Mejía, Eddie Olivares y Carolina decidan que van a ser candidatos. ¿Pueden ser independientes? No, ahora la propuesta que ha hecho la Junta Central Electoral y los partidos hace que los candidatos independientes tengan menos posibilidad. Antes de esta sentencia, la candidatura independiente se materializaba a través de agrupaciones y movimientos políticos, agrupaciones en función de que sea nacional o provincial. Ya de esa manera, usted con la agrupación tenía que cumplir algunos requisitos parecidos a los de los partidos políticos, pero en el nivel municipal se escogieron regidores independientes. Entonces, ¿te recuerda el movimiento montecristeño? Sí, bueno, ese era independiente. famoso, sí. Era independiente porque era un movimiento. Sí. Entonces, ahora hay varios movimientos actualmente que tienen van a valerlo, un regidor. No, entonces, había esa posibilidad. Lo que era muy difícil era un candidato a presidente independiente, porque entonces iba a tener que cumplir con los mismos requisitos que los partidos, casi. Y entonces era mejor hacer un partido por el financiamiento y todo eso. Ahora el candidato independiente, aparte de que no le corresponde financiamiento, y eso es correcto, tiene la situación de que va a tener que cumplir con una serie de requisitos que serán difíciles de superar. Entonces, ese tema, y fíjese, a mí me hubiese gustado que cualquiera de esos que entienden que pueden ganar elecciones, popularidad que tienen en diferentes actividades, me gustaría que fueran candidatos para que vean lo que implica ganar una candidatura presidencial. Usted tiene que tener 35,000 delegados en cada mesa electorales. 35, bueno, 35. sí, para. Son 38,000, porque un titular y un suplente para el doble de las mesas. En cada colegio. 18, ¿cuántas que va a haber? 18,000 mesas. 19,000, póngale 38,000. Usted necesita, es facilito para ellos ganar. Sí. Con ir a la televisión y hablar o en la radio pueden obtener esto. 38,000 delegados. Tienen que tener en cada centro de votación, que son 4,000 y pico, por lo menos 15,000 personas trabajando. 15,000 por 4, estamos hablando de unos 60,000. 60,000. Ya hay va entonces, 100,000 ahí, van 100,000. Tiene que tener en cada demarcación, desde provincia, municipio, hasta un distrito municipal, una representación. Pero tiene que tener por lo menos 150,000 personas mínimo trabajando durante los 4 años en los barrios, resolviendo el problema cuando se muere alguien, sí, buscando el ataúd, resolviendo la receta del que no tiene, llevando a solucionar los problemas de la gente, el transformador que se dañó, la calle que está llena de hoyos, las aceras, el agua, la luz que se fue. Todo eso con 150,000 personas, 200,000, durante 4 años en los barrios, pero en cada barrio, en cada lugar. Y en el costo de compra de votos ahí alrededor de las mesas, ¿usted tuvo experiencia de que esto existió?
con eso usted gana, con eso, con 300,000 personas más o menos trabajando permanentemente. Bien. Es sencillo. Entonces, preparado, esos cuadros preparados. O sea, que puede ganar cualquiera. Entonces, en el tema de la compra de votos alrededor de las mesas, en su momento sí ocurrió, pero después no tiene sentido la compra de votos, porque después de esa organización pierde sentido, ¿verdad? Perdió. El que tiene eso. No, y estando nosotros en la Junta, cuando se decidió entregar el duplicado hasta el día antes de las elecciones, la gente podía tener 2 y 3 duplicados, pues se te entrega gratis antes de las elecciones, y si tú vendes uno te queda el otro y va y vota. Entonces, ese es un mito que tiene muy poco sentido y se mantiene porque hay que criticar los procesos. Está bien. Pero perdió su sentido eso. ¿Sabe cómo se hace realmente se produce una inequidad en la competencia? Bueno, se produce utilización de recursos del Estado, que cada vez es menos efectivo también, pero esa es la forma. El desequilibrio es un desequilibrio fundamentalmente económico en los procesos, pero ya el tema de los fraudes de otra manera, bueno, es que usted compra de votos, eso no incide. Tiene que volver, porque sobre los fondos de los partidos y de los candidatos, ahora cambia un poquito porque el Estado no tiene mucho cuarto y los narcos y los jugadores de juego que financiaban candidatos están un poquito fuera de circulación. Doctor, ¿cuántos salarios mínimos hay ahora mismo? Decenas, porque el problema del salario mínimo, por ejemplo, en la construcción hay un salario mínimo para el ebanista, hay un salario mínimo para el albañil, hay uno para el que coloca la persiana, hay uno para, o sea, para cada oficio. Sí, hay muchísimos oficios y tienen salarios diferentes. Yo es que era uno para la construcción, otro para el campo. No, el sector construcción es complejo en ese sentido. Son muchos salarios mínimos. Entonces, pero los salarios mínimos más importantes son los no sectorizados, que fue lo que se aumentó el 20, zona franca, y luego tenemos el sector turismo y por supuesto que el sector de construcción, pero con toda esa complejidad que tiene. Y es cierto que usted va a tener un problema en esta gestión porque hay una ambivalencia entre funcionarios del gobierno, secretario de Trabajo y Junta Central Electoral. Cuando Bisonó lo obliguen a bancarizar todos sus trabajadores de la construcción, que tienen que darle una tarjeta para ir al banco, ¿le están dando una identificación, doctor? No, son cosas distintas. ¿Seguro? Claro. La Junta no tiene que reconocerlo como una identificación. No. Con fotografía, una tarjeta. No. La identidad de la República Dominicana es la cédula de identidad y electoral. Esa es la única identificación oficial. Y esa cédula es el producto del nacimiento en la República Dominicana de ser hijo de dominicanos, habiendo nacido en el exterior, pero hijo de dominicanos. Entonces, esa es la posibilidad. O la nacionalidad, por estar casado con un dominicano, cumplir el requisito del tiempo, o una dominicana, y entonces tiene el derecho a la ciudadanía dominicana. Pero no existe ningún mecanismo distinto a ese para tener una identidad oficial dominicana. Hay algo con respecto a las ferias de empleo que está desarrollando, que siempre ha venido desarrollando el Ministerio de Trabajo. Háblenos entonces de cómo se produce esa dinámica del acercamiento y la búsqueda de necesidades de algunos sectores, y cómo el Ministerio de Trabajo ha logrado acercar a interesados en participar en eso. ¿Cuánta gente más o menos podría decirse que han conseguido empleo a través de esas ferias? Sí.
Entonces, estoy con una capacidad de síntesis. Así como, ¿no? Como síntesis, como el programa. Claro. Síntesis. Entonces, sí, el empleo es importantísimo. Se hacen ferias, es un acercamiento, un espacio para que quienes andan buscando empleo acudan y entonces a través de una bolsa de empleo que tenemos, entonces y los eventos, las actividades de ferias de empleos en la que participa el personal de recursos humanos de muchas empresas, ahí se reclutan personas y muchos resultan designados y otros que van quizás no son los idóneos para los empleos que en esa feria se busca, pero entonces viene otra feria y en alguna de esas ferias obtiene el empleo. Pero es un espacio muy importante para disminuir el desempleo. La ventaja que eso tiene es que son empleos formales, la formalidad, que es el otro tema. La formalidad es la que le da la categoría al empleo, de empleo decente. Un empleo informal no está incorporado el trabajador a la seguridad social. Cuando el trabajador se incorpora a la seguridad social, se incorpora a él, recibe los beneficios que le da ese derecho, pero también los recibe su familia. Por eso es la importancia de la formalidad. Tenemos una informalidad de un 56% y la meta de nosotros es llevar la formalidad a un 50%. Esa formalidad es la que hace que el trabajo sea decente. Por eso nosotros estamos trabajando para cambiar esa realidad en sectores como la construcción, el campo y demás, para que el trabajador tenga el derecho a la seguridad social y para que alguien que empieza joven a trabajar, cuando llegue ya a la edad de retiro, ya no tenga la fuerza para trabajar, tenga una pensión digna, una pensión adecuada. Ahí juega un papel importante también el salario, que conversando con los empresarios, yo siempre les recuerdo, el problema es que si usted tiene un salario bajo, el salario real, independientemente de otros beneficios que le dé la empresa, pero que no aparecen en el salario real, en el que cotiza, entonces la pensión será una pensión muy baja, porque tiene mucho que ver con lo que el aporte es suyo, y si su salario es bajo, va a ser bajo el aporte y la pensión va a ser baja. Esa es una de las razones por las que el presidente Abinader y nosotros procuramos que los salarios sean salarios decentes, salarios dignos. Doctor, siguiendo con ese punto suyo de conversación y búsqueda de consenso, tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo está abordando usted la problemática de los migrantes indocumentados en el país con el empresariado, específicamente agricultura, turismo y demás? Y número dos, ¿cuándo usted va a tener la normativa de seguridad y salud con los parámetros de la Organización Internacional de Trabajo, ¿no? Que eso está generando inquietudes en alguna gente en materia de seguridad de los trabajadores. Muy importante. El tema relativo a los trabajadores extranjeros, que es un tema en el mundo, el de la migración laboral, es una realidad mundial. A nosotros, España, por ejemplo, y ahora estamos recibiendo propuestas de otros países europeos para que facilitemos que trabajadores dominicanos vayan a esos países a trabajar. Todas las facilidades, estamos haciendo un acuerdo con
el gobierno de España, lo tenemos, y otros países que necesitan trabajadores, necesitan técnicos. Sin embargo, nosotros necesitamos técnicos aquí en la República Dominicana. Hacen falta técnicos en la República Dominicana, pero nos están pidiendo técnicos de otros países. Y ahí el Infotep, que es una institución referente en el país y que el profesor Rafael Santos ha hecho un gran trabajo. Bueno, es un legado del presidente Antonio Guzmán Fernández, también la cosa hay que recordarla. Fue en el 1980 que se fundó el Infotep. Imagínense ustedes sin Infotep, ¿cómo estaríamos? La gente no visualiza, no valora el significado que tiene Infotep. Yo estaba en Ginebra, en una reunión con los expertos en el tema de capacitación laboral, eran unos asiáticos y africanos, y entonces conversábamos. Yo les decía que aquí teníamos un instituto para la formación que se llamaba Instituto de Formación Técnica Profesional. Y el asiático me dijo, sí, yo conozco a Infotep. yo se lo dije completo, y él entonces me dijo la marca, yo conozco a Infotep. Claro, y entonces el estudio de televisión sí, de Infotep. él explicó ahí y decía, estuve allá, Infotep funciona, y es un modelo, la verdad que sí. Entonces, es un trabajo que hay que hacer. Hay que seguir capacitando. Ya Infotep tiene unas 55 centros en todo el país. Hay que invertir en eso, en la capacitación. En lo que tiene que ver con la seguridad y la salud laboral, es importantísimo. Acabamos ayer de cerrar la semana de la seguridad y la salud laboral. Ayer era el Día Mundial de la Seguridad Laboral, que es un derecho fundamental, el derecho del trabajador de estar en un espacio seguro y con la salud asegurada. En ese sentido, ayer certificamos 500 empresas, para que ustedes vean cómo las empresas le están dando importancia, incluyendo algunas de las principales empresas del país. Y ayer certificamos a la UNFU y certificamos a UCATESI. Ese proceso es complejo, inclusive hay que mensualmente notificar las novedades, es un proceso... es sumamente complejo, pero tiene y hacer unos comités de cada una de las áreas tiene de que haber me dicen que el ministerio está trabajando muy fuerte en esto. Sí, sí, cada empresa tiene que tener un comité, y ese comité se encarga del seguimiento a la seguridad y la salud laboral. Ahora la gente se está dando cuenta. Pero está muy activo en esto. Sí, y vamos a estar más. Vamos ahora a aplicar la inteligencia artificial también y a procurar que las empresas la utilicen. Vamos nosotros ahora a adquirir cámaras de última generación para que los inspectores, cuando vayan a las empresas, se identifica todo, se procesa rápido, para que guarden la prueba y prueba y todo. Eso es para que para que los inspectores puedan decir, no es decir ya yo firmé, sino ya yo vi la cosa, está ahí de verdad. Y con transparencia y estudiarse la situación en las empresas. Y hay presupuesto del ministerio para mantener todos los inspectores que se necesitan para, en la medida, yo estoy viendo ahora mismo, después de OYC, que para mí si no se va a multiplicar por 50 o por 100 la cantidad de empresas que se van a incluir ahí adentro. No, nosotros calculamos, se certificaron 500 empresas. Ayer le entregamos el certificado a cada una. Pero ahí estaban, no voy a mencionar por temas de publicidad, pero estamos hablando de las principales empresas. Y empresas agroindustriales, la más grande, y la más grande de diversas áreas. Pero certificamos el Palacio Nacional, el Ministerio Administrativo de la Presidencia. ¿Por qué? Porque ahí hay muchos trabajadores, y hay un trabajador que es el presidente de la República, que trabaja
18 horas y la mayor parte del tiempo en ese edificio, en el Palacio. Entonces, certificamos las condiciones laborales del Palacio. Y vamos a... Sí, está certificado. ¿Qué tarea? Entonces, y el año que viene volvemos y lo certificamos, a ver cuáles son las condiciones en el Palacio. Pero certificamos como 4 o 5 ministerios. El año que viene lo vamos a tener certificados todos los ministerios. De modo que, y otras instituciones públicas, centralizadas, descentralizadas, el dinero tiene que aparecer. El equipo, que es lo más importante, vamos a fortalecer su capacitación y coordinación con la OIT, que tenemos unas relaciones excelentes. La OIT seleccionó a la República Dominicana para la reunión americana de la OIT. Y viene en octubre el director general de la OIT, que está fascinado con el país, con el éxito del tripartismo en la República Dominicana, es decir, empresarios, trabajadores y el gobierno. Todos estos aumentos, aunque a veces los empresarios no lo comprenden o no están de acuerdo, pero han ido al Ministerio de Trabajo a decir, apoyamos la decisión. Es decir, tenemos un empresariado consciente en ese sentido. Ahora, problema que tenemos allá, a propósito de lo que correctamente te señalaba. ¿Cuántos inspectores están trabajando en este momento? 50. Pero hay que 300.000 empresas activas. No, 50, que no es nada. Porque hay una parte que ya están en retiro, otros tienen licencia, otros... Pero en la nómina lo que hay 200 y pico en el presupuesto. Sí, 100 y pico. Necesitamos, conforme a un estudio de la OIT, un mínimo de 375 inspectores. Entonces, nosotros tenemos que llegar a 375, tenemos que hacerlo en el menor tiempo posible, capacitarlos, porque la inspección es fundamental. No es importante para los trabajadores solamente, es para las empresas, como se ha venido a demostrar ahora. Si usted está inspeccionado y todo funciona correctamente, usted no tiene riesgo. Bien. Entonces, la inspección es fundamental y en ese sentido vamos a fortalecerla mucho más, a dotarla de los instrumentos necesarios, y aquí vamos a inspeccionar a todo el mundo. Por eso, en el tema de la seguridad y la salud laboral, empezamos por el propio Palacio Nacional. Bien, ministro, nos quedan 5 minuticos y nos llegan 2 preguntas que yo creo que son claras. Primero, que independientemente de, porque usted es el presidente, creo que del Consejo del Infotep también, ¿verdad? Como ministro de Trabajo. De Salud. De todo, y en la parte de la De seguridad la social seguridad también. social, de Idopril, de todo. Bien, Allí me pero lo fuera de la acatan. relación con el Infotep, que ellos pueden capacitar y todo eso, que aquí le preguntan 2 cosas, que cómo está su relación con los sectores sindicales, con Pepe, con Gabriel, con Jacobo Ramos, cómo van las comunicaciones en este momento, en estas negociaciones que ustedes están, que son importantísimas y que vemos que en todo este gobierno ha sido bastante fluida la comunicación. Y por otro lado, yo creo que tiene que ver con la pregunta que hizo Gracie de la seguridad en el trabajo y de las inspecciones que se hacen, que cómo funciona, esto lo desconocemos, cuando los lugares en un local operan varias empresas. O sea, por ejemplo, que si eso es posible, pero un centro comercial, ¿quién lo habilita de seguridad en el trabajo cuando hay 50 o 100 tiendas y todo no depende de la inspección de una tienda? O por ejemplo, un negocio de esos que tienen oficinas comunes, Sí. que son, ¿cómo funciona esto con esto de la seguridad en el trabajo ya cuando hay lugares tan diferentes con la forma de trabajar de hoy en día? No, la plaza, tal plaza, entonces se inspecciona la plaza. Ahí está la plaza como persona jurídica. Las plazas son personas jurídicas. Entonces, cada establecimiento comercial también es una persona jurídica. Y ahí podría fundamentalmente la plaza. Pero a veces hay empresas muy grandes dentro de la plaza y usted tiene que inspeccionarla también dentro, porque no es una tarea
de la plaza. En lo otro, en relación con la otra pregunta Con era la relación con los sindicatos. Con los sindicatos, yo fui sindicalista cuando tenía 16 años. Yo entré a trabajar a los 16 años y 2 días a Telecomunicaciones y entré a la asociación y llegué a dirigir la asociación. En ese tiempo, por ejemplo, yo conocí a don Gabriel del Río. Doñé. Sí, entonces yo tenía 16 y don Gabriel estaba joven como está hoy, así mismo, Sí. así de joven. Y don Gabriel, que es alguien muy especial, el manejo, muy identificado con los jóvenes. Imagínense, yo era un niño y él tenía una identificación. Es decir, son vínculos viejos. Don Pepe Abreu, yo lo conozco hace muchísimos años, pero yo fui siendo muchacho, amigo de los líderes sindicales históricos, Francisco Antonio Santos, Julito de Peña Valdés, amigo, Henry Molina, ellos ya señores, y yo muchacho, y Barbarín Mojica, yo muchacho. Entonces, yo tengo un vínculo con el sindicalismo histórico, con Pepe, en el caso de Jacobo lo conozco también. Es decir, que hay una relación entre nosotros y son excelentes las relaciones. Ayer estuvimos en una reunión, aprovecho para informar la celebración del evento del día 1 de mayo, que va a ser bajo techo, en razón del tema en honor a la situación de Yesep, y se va a hacer esta vez un acto bajo techo de dirigentes sindicales. Un evento interesantísimo, de modo que ahí estaremos en ese evento, invitados por las centrales, en la conmemoración del 1 de mayo. Yo quiero aprovechar también para anunciar que entre los días 4, 5 y 6 se va a celebrar aquí un gran evento mundial. De mayo. El evento mundial del derecho, sí. Esta es una organización, después yo le voy a mandar unos videos, que fundaron Winston Churchill, John Kennedy y el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos de entonces, quizá la corte más productiva de la historia de los Estados Unidos, que lo dirigió Earl Warner, que fue un precandidato republicano en las elecciones de ese momento, me parece Johnson, y él perdió las elecciones internas. Entonces el presidente lo propuso para la Corte Suprema. De haber participado en unas elecciones, lo propusieron para la Corte Suprema y se convirtió, siendo conservador, porque era republicano, se convirtió en la corte más progresista y que más avanzó en los derechos de la gente. Esa corte de un republicano que venía de competir en unas primarias internas. Bueno, ellos tres fundaron esta organización, World Juris, la Organización Mundial del Derecho, y ellos escogieron el país para celebrar ese evento. Viene el día 5 el rey de España, que tiene una relación con esa organización. Estará presente Sonia Sotomayor, que es la figura progresista probablemente de más prestigio en los Estados Unidos, la primera hispana que llegó a la Corte Suprema, y Sonia Sotomayor va a recibir un reconocimiento, un premio de esa organización que se considera el Premio Nobel del Derecho. En el marco de ese evento vamos a tener unos 50 presidentes de cortes constitucionales, encabezados por la Corte Constitucional de Alemania, que es la primera corte y la más prestigiosa del mundo, y el presidente de la Corte Constitucional de España, y así de las grandes cortes del mundo,
van a estar aquí presentes en ¿Y dónde una será el discusión. evento? La apertura va a ser el domingo, 4 de la tarde, en el aula magna de la Universidad Autónoma de Santo 4, Domingo. 5 y 6. Sí, el 4 domingo en la tarde. El lunes se estarán desarrollando los debates en Unicaribe. Aibar construyó un edificio de 6 pisos especialmente para ese evento, y el cierre, la clausura, va a ser el martes a las 10 de la mañana en el aula magna, encabezado por el presidente Luis Abinader, el rey Felipe II. Ahí se le va a entregar el premio a Sonia Sotomayor, a la jueza Sonia Sotomayor, y estará una representación de la figura más trascendente del derecho a nivel mundial, y es un reconocimiento al aporte del gobierno, al aporte del presidente Luis Abinader, al fortalecimiento del Estado de Derecho, de la democracia, y al hecho de que somos un referente mundial. Eso corona de alguna manera también ese aporte al fortalecimiento de la justicia, del Ministerio Público, de la institucionalidad democrática y del Estado de Derecho. De modo que están invitados a ese gran evento. Vamos a hacerle llegar la invitación. Y por primera vez el evento, que antes era un evento más para la élite del derecho mundial, el último se celebró en Nueva York, en Naciones Unidas. El presidente del montaje de la actividad es el expresidente Duque de Colombia, y yo soy el presidente del local. Y de la sede. Ángela Montoya es director ejecutivo. Es un equipo importantísimo que trabaja en el montaje. Bien. Vamos a agradecer al doctor Eddie Olivares, que vamos a tener que hacerle otra invitación para que nos conteste las 10 otras preguntas. 3 Para la parte, preguntas. vengo luego para la parte política. Seguro. Para hablar de política. Gracias, doctor. Sí.